No sabes lo que te va a hacer. Estás emocionado. Quieres esa sorpresa, ¿verdad? Y para mí está relacionado con la seducción de una historia. Las historias nos seducen, no sabemos a dónde nos llevan. No sabemos cuál es el próximo capítulo, qué va a pasar con este personaje o no. La sorpresa reduce nuestra resistencia y abre nuestra mente a lo que va a suceder a continuación. Es seducción. Los cuentos, las historias de tu niñez y tu relación con tus padres están profundamente arraigados en ti. No puedes ser seducido a menos que seas vulnerable, ¿verdad? Y así me gusta cambiarlo y sacarlo de las connotaciones negativas. Ser vulnerable es una virtud. Creo que hoy, con tanta dureza e invasión, mucha gente se ha vuelto demasiado invulnerable. No quieren dejar entrar nada, ¿verdad? Y esto ahora infecta sus relaciones con otras personas. No quieren ser influenciados. Quieren ser fuertes dentro de sí mismos. Tienen miedo de ceder ante la otra persona, de rendirse a su influencia. Pero en realidad es una sensación encantadora rendirse al poder de otra persona y luego revertir esa carga y hacer que ellos se rindan a tu poder. Así que, cuando estoy leyendo a un escritor y a veces me seducen totalmente, Nietzsche es mi autor favorito. Dejo ir todo. Lo dejé entrar en mi cerebro y estoy completamente seducido. Lo dejo que me guíe. Pero luego me encuentro con escritores que no me gustan en absoluto. Voy a mencionar a uno, ¿sabes? Probablemente no sea algo bueno, pero Steven Pinker. No me gusta Steven Pinker. Lo encuentro realmente molesto, ¿de acuerdo? Pero me esfuerzo por hallar cómo dejarme seducir, cómo abrirle mi mente, para ver de dónde viene, para abrirme a la posibilidad de que podría tener razón. La vulnerabilidad, abrir tu mente a otros, es inteligencia. Es una especie de inteligencia emocional e intelectual. Y perdóname por interrumpir, pero creo que también implica un nivel de confianza, porque la empatía o permitirse ser vulnerable hasta el punto en que te sientes seducido por algo, por definición, si decides hacerlo, implica que también tienes la confianza de que puedes volver a ser tú mismo después, que no te vas a perder en las circunstancias. No serás secuestrado sin retorno o de alguna forma que te perjudique. Así que estoy sonando realmente nerd aquí. Ya, es colineal con la confianza de muchas maneras. Claro, como tomar mi mente y llevarla a donde quieras porque sé que puedo regresar en cualquier momento. Bien, bien. Y lo mismo en una seducción física, en un sentido romántico, ¿verdad? Te estás abriendo al encanto, a la energía de la otra persona. Pero si comienzan a mostrar energía oscura y ves que son abusivos o que algo está mal, tienes la capacidad de retirarte. Ahí se pone difícil. ¿Se complica mucho? Bueno, porque los sistemas de apego, que también están arraigados en la infancia, a menudo pueden abrumar la capacidad de uno para recuperarse. Quiero decir, si tuviera $1 por cada vez que alguien que conocía en mi vida decía algo como, ya sabes, sé que son malos para mí, pero simplemente no puedo, como simplemente no podemos parecer desconectarnos. Así lo oyes siempre. Ves casos públicos y te preguntas, ¿por qué no se separaron? Bueno, porque una vez que esos sistemas de apego están bloqueados, casi se convierte, y aquí hablando metafóricamente, en una relación de padre e hijo. Como si no pudieras negar a tus padres solo por saber más ahora. Estás eternamente marcado con la realidad de que lo fueron y que tuvieron una influencia. Y creo que ese sistema de apego es una fuerza que tira bastante fuerte. Sí, y muchas mujeres me han escrito desde el arte de la seducción diciendo que su novio o esposo estaba aplicando algunas de estas tácticas con ellas y fue muy doloroso y estaban un poco enojadas conmigo por eso. Luego se dieron cuenta de que realmente no lo aprendieron de mi libro, ya estaba un poco programado en ellas. Pero que leer sobre estas tácticas y estas estrategias en realidad les ayudó a reconocer la manipulación y juegos de su pareja, esposo o novio. Los hombres te escriben y hablan sobre los adornos seductores que las mujeres han utilizado para atraerlos a una relación también. ¿O sueles oír de mujeres? Principalmente escucho a mujeres que se quejan de los hombres y de cómo las han abusado y de cómo han utilizado algunas de estas estrategias. No niego que tengo un ligero matiz nefasto en ellos porque
No quería escribir un libro sobre la seducción que no tuviera ese elemento tabú, porque digo que la seducción implica lo tabú, y no quería autocensurarme. Pero la seducción de mujer a hombre claramente también existe. Reconozco que es menos frecuente que sea físicamente abusivo. Pero quiero decir, desde una edad temprana, tanto los niños como las niñas, los hombres y las mujeres, son entrenados por la sociedad en los tipos de tácticas seductoras y adornos, ¿verdad? Quiero decir, todo, desde el maquillaje, el perfume, los peinados, los coches, los relojes, las joyas, la expresión, las demostraciones de poder de cualquier tipo. El mundo está lleno de eso. Eso. Sí, pero los hombres suelen alegrarse si una mujer los seduce, ¿no? A menos que busquen su dinero o algo así. Pasa. Pero en general el sentido, ¿sabes? Hablo de esto en el primer capítulo sobre las sirenas, que podría decir que es el arquetipo por excelencia de la seductora femenina, el tipo de criatura mitad humana, mitad ave, en una roca cantando tan bellamente que tienes que saltar al agua y luego te matan. Y así, la idea es que los hombres quieren de dejarse llevar porque los hombres tienen que estar tan en control, tan poderosos, tienen que proyectar esta imagen, tienen un deseo secreto de dejarse llevar y ser casi dominados por una mujer muy poderosa. Muchos hombres tienen eso y hablo de algunos de los hombres más poderosos de la historia, Julio César, Marco Antonio, Joe DiMaggio, todos estos hombres muy masculinos que se han enamorado de mujeres muy femeninas como sirenas y han sido completamente dominados por ellas. Y en realidad disfrutan un poco del proceso porque es como una sensación de puedo dejarme llevar, puedo entrar en este mundo totalmente sensual y físico. Y es extremadamente placentero. Es como otro reino fuera de mi tipo de mundo frío y masculino, ya sabes. No entiendo a hombres quejándose de mujeres que los sedujeron. Por lo general es al revés. Pausa para agradecer a Inside Tracker, patrocinador. Inside Tracker es una plataforma que analiza tu sangre y ADN para entender tu cuerpo y lograr tus metas de salud. Creo en los análisis de sangre regulares, por la simple razón de que muchos factores de tu salud actual y futura solo se detectan con un buen análisis de sangre. Un problema con muchos análisis de sangre es que te dan datos sobre metabolismo, lípidos y hormonas, pero no sabes qué hacer con esa información. Con Inside Tracker lo hacen muy fácil porque tienen una plataforma personalizada que te permite ver los niveles de todas esas cosas, factores metabólicos, lípidos, hormonas, etc. Pero te da directrices específicas que puedes seguir relacionadas con la nutrición, modificaciones de comportamiento, suplementos, etc., que pueden ayudarte a llevar esos números a los rangos que son óptimos para ti. Si deseas probar Inside Tracker, puedes ir a insidetracker.com/Huberman para un 20% de descuento en planes de Inside Tracker. De nuevo, eso es insidetracker.com/Huberman. He oído antes, y prometo que no es una idea original que pretendo haber escuchado en otro lugar, que mi amigo me pidió que hiciera una especie de pregunta, que en todos los intercambios sexuales hay un intercambio de poder, definitivamente. Quizás podrías elaborar sobre eso, porque mientras describías algunas de las dinámicas de poder seductoras que existen, me vino a la mente una frase que he escuchado antes, que al principio me hizo reír, pero luego me hizo pensar bastante profundamente sobre este tema de la relación entre las dinámicas sexuales y de poder, que es esta noción de dominar desde abajo. Si uno le da a otra persona la impresión de que es más poderoso, en virtud de la palabra dar, en realidad tiene algo de poder, ¿verdad? El poder puede ser dado o quitado. Pero a menudo los intercambios seductores y los intercambios sexuales y románticos, en particular, se tratan de que ambas personas compran una ilusión temporal. Vamos a pretender que tú estás a cargo cuando en realidad yo estoy a cargo. Está bien, pero sé que piensas que estás a cargo. Bien, finjamos que no existe y hagamos X, ¿no? Y creo que este es otro ejemplo de contratos encubiertos. Y es uno que, de hecho, puede potencialmente crear muchos problemas a posteriori, ¿verdad? Pero creo que la relación entre el sexo, el romance y el poder es un área importante para explorar en el contexto de esto. Bueno, escribí El arte de la seducción con la idea de que era un arte inventado por mujeres. Lo inventaron mujeres sin poder, básicamente. Socialmente, políticamente, en cualquier sentido de la palabra, domésticamente, ¿verdad? Pero el único poder que podían ejercer sobre un hombre era a través del sexo, alguna atracción física. Y así desarrollaron este arte de atraer a un hombre a su mundo
a través de varios efectos teatrales, Cleopatra siendo una especie de arquetipo de esto. Y luego, al atraer al hombre poderoso a este mundo, él tiene la ilusión de que es él quien la persigue, pero en realidad ella es quien controla la dinámica. Así que a menudo, la persona que parece ser la más débil en la relación, que no está persiguiendo, en realidad está invitando a la persecución, en realidad está guiando a la otra persona. Así que hay muchos juegos de apariencia en juego, y nunca puedes realmente averiguar quién exactamente controla la dinámica. Porque es como dejarse guiar por otro. Pero permitirles es poder, es control, ¿no? Es difícil saberlo. Y el sexo, el poder y las relaciones románticas están muy entrelazados en nosotros. Física, emocional y neuralmente es inevitable, ¿no? Y así que creo que es un poco deshonesto decir que nada de eso existe, que es como si hubiera un paraíso igualitario por ahí, cuando realmente no está cableado en nosotros para ese tipo de relación. Hay una publicación científica reciente /dato que quería compartir contigo en este contexto porque me gustaría saber tu opinión al respecto. David Anderson, que es un neurobiólogo fenomenal, ha sido invitado en este podcast antes, es profesor en el Instituto de Tecnología de California y estudia básicamente las funciones del hipotálamo, así que, bien, cosas como la agresión, el apareamiento y cosas por el estilo. Y lo hace con gran detalle. Es un virtuoso del hipotálamo. Y publicó un artículo hace 2 años mostrando que, de hecho, hay circuitos neuronales en el cerebro de los animales y presumiblemente en los humanos también que controlan el comportamiento de monta sexual, pero que en realidad hay un circuito separado para la monta puramente no sexual y el poder físico que se expresa en los animales. Y cualquiera que haya tenido un perro y haya ido al parque para perros, verá monta entre perros del mismo sexo o monta entre perros que aparentemente no tiene un objetivo sexual. Y al explorar esta literatura y hablar con David al respecto, está muy claro que hay circuitos neuronales que tienen que ver con un animal dominando a otro, generalmente por detrás, mordiendo su cuello y diciendo, te controlo. A menudo se hace en un contexto juguetón, especialmente entre animales, no siempre agresivo, pero hay un cierto elemento de agresividad en ello. Pero esencialmente dice, yo decido si eres móvil o no en este momento. Esto es crucial, lo recalco. Este es un circuito que está completamente separado de todos los reflejos asociados con el comportamiento sexual en machos y hembras. Encuentro esto fascinante porque escuchamos sobre el poder sobre, ¿verdad? Y oímos poder y pensamos en dominio físico. Pero la idea de que algo tan primitivo como montar, al igual que algo tan primitivo como morder o golpear, tiene su propio conjunto único de circuitos en el cerebro, creo que sustenta todo lo que has puesto en tus libros sobre poder y seducción. Así que, mientras simplemente lo lanzo ahí para consideración, me pregunto si tienes alguna reflexión al respecto. Si no, siéntete libre de decir simplemente, no tengo, pero por supuesto. Pero para mí este fue un descubrimiento realmente importante porque creo que todos miran el comportamiento de montura y dicen, oh, eso tiene que ser sexual. Y a veces es... Ya entiendo. Pero no es así. Parece que hay una multitud de circuitos neuronales en el cerebro que realmente se ocupan de definir quién está en la cima, literalmente, lo cual no tiene nada que ver con el sexo. Sí, seguro es verdad. Nunca he leído nada al respecto. Pero puedo decir que escribí un capítulo en mi nuevo libro sobre el amor y eso es algo diferente a la seducción. Y estaba tratando de idear una idea de amor que tenga un elemento de igualdad, que no tenga esta dinámica de poder en ella. Y ya sabes, como una especie de antítesis de mi arte de seducción donde casi me estoy contradiciendo. Y estaba entrando en la biología de eso e incluso en la física de eso. Así que hay un famoso biólogo francés cuyo nombre se me escapa. Lo siento, no puedo recordar de los años 20 y 30 y él estaba estudiando paramecios y descubrió que los estaba estudiando, ya sabes, están en estos estanques, etcétera, y dijo que había momentos en los que estos organismos unicelulares de repente se acoplaban, se unían uno a uno
y estaban absorbiendo la membrana de uno dentro del otro y luego se irían. Y luego, una vez que una pareja hacía eso, todos los paramecios comenzaban a unirse y luego se hundían en el fondo del estanque, el fondo. Y los paramecios no se reproducen a través del sexo. Se dividen para reproducirse, autorreproducción. Y así él estaba diciendo que el deseo de acoplarse, de conectarse con alguien de manera tan profunda, donde uno se absorbe, uno está absorbido y el otro está biológicamente conectado en nosotros, se remonta a millones y millones y millones de años. Es un deseo biológico de amor y es una energía que permea todo el camino. No se trata solo de poder y jerarquías. Y mostraba otras criaturas con algo similar. Y en física hablamos de entrelazamiento y también hablamos de la materia. Si la materia no se opone a mucha energía cinética, se une. Las partículas forman la materia. Entendido. Estoy listo para reformular y adaptar el texto traducido al español según las instrucciones proporcionadas. Por favor, proporcione el texto original y la traducción que necesita ser reformulada. Algo en el universo busca conectar todo. Así que hay este tipo de energía que existe en el mundo donde tenemos una profunda necesidad de conectarnos con alguien fuera de esas dinámicas de poder, ¿verdad? Donde hay un grado de igualdad, donde nos sentimos atraídos el uno al otro y dejamos de lado los juegos del ego, dejamos de lado el juego, superamos un poco el nuestro. Fisiología, nuestro propio hipotálamo, y nos involucramos en esto, lo llamo amor sublime. Y implica la parte física, la parte sexual lo desencadena. Porque al tener sexo, tu cuerpo absorbe su energía de forma incontrolable. Libera todo tipo de químicos en el cerebro que son muy poderosos. Y a menudo esa sensación es demasiado poderosa y reaccionas. Y tienes miedo de eso y te echas atrás. Pero si no reaccionas y sigues adelante, entonces la mente también se vuelve permeable a la otra persona y su energía y su deseo. Y así entonces crea un efecto de espiral donde la conexión física y mental alcanza el estado que yo llamo amor sublime. Ahora es ideal. Realmente no existe tanto en el mundo hoy en día, pero hay historias en la historia que lo ilustran. Y creo que es una necesidad biológica para nosotros sentir un profundo, profundo sentido de conexión. Normalmente atribuimos eso a la religión, a Dios, etc. Pero mantengo que la esencia del amor, el modelo del amor, está entre dos seres humanos, heterosexuales u homosexuales, no importa. Y ese sentimiento de superar nuestra propia neurología, nuestro propio sistema, y entrar en esta zona es profundamente satisfactorio. Lo anhelamos. Y tiene que implicar dejar de lado las dinámicas de poder, dejando que todo sea igual. No es que la otra persona sea exactamente como tú, reconoces su diferencia. Pero en lo que respecta a ser digno de atención, ser digno y respetado, dejas todo eso afuera. Sí. Así que hay una Estoy zona muy que es emocionado. posible que esté No fuera pude de esta evitar dinámica pensar de en poder de algunos la de que los estamos hablando. paralelismos entre lo que describes y lo que estamos observando hoy en día en el panorama de la política y las dinámicas sociales, donde claramente no hay un abandono de los egos. Ambos se sienten atacados. Los del medio están confusos. ¿Por qué elegir bando? No. Y no parece haber indicio de un futuro donde las personas están dejando sus espadas, lo que significa que si fuéramos a seguir con tu definición anterior, que me gusta mucho, que nadie se siente lo suficientemente seguro como para ser lo suficientemente vulnerable, como para permitir que ocurra la unión de las personas, que es solo una forma de reformular un montón de otras cosas y no tan elocuentemente como tú lo describiste. Pero sí. Dejar de lado las dinámicas de poder y hacerse vulnerable es la clave para acceder al amor en el contexto romántico, sin duda, pero también en el contexto social. Quiero decir, ¿cuáles son los canales para eso? Quiero decir, supongo que hay el argumento que no es mío, de que todos deberían simplemente tomar un montón de psicodélicos y ver la interconexión de las cosas. Pero eso parece una ruta poco realista. Simplemente no veo que eso sea, ya sabes, el currículo de graduación de 12º grado.
No lo creo. Sano. Para ser claro, creo que terminaríamos con mucha expresión de problemas allí. Pero a falta de una sustancia mágica que pudiera aumentar los sentimientos de conexión entre todos simultáneamente, ¿cómo vas a salvar a la humanidad, Robert? Bueno, porque me preocupa especialmente la juventud con la cultura de encuentros, con la pornografía, etcétera, etcétera. Está reconfigurando un poco el cerebro humano y estamos perdiendo lo que acabo de describir. Podría decir que creo Y que es, veo y a no quiero muchos, ser quisquilloso aquí, pero me particularmente a encanta lo que muchos acabas de jóvenes, decir. y no los Creo culpo que en mi porque han mente crecido es en un alto, mundo cosas que es así muy están caótico y secuestrando el muy cableado hostil. del cerebro. Y solo estoy, de nuevo, perdóname, la audiencia probablemente está diciendo, bueno, creo que podemos expandir y reconfigurar nuestra Vale, programación, pero gran parte de lo que hablas en tus libros se trata de encontrar la esencia de uno mismo. no Pero puedo también lo que amo reconfigurar de el tus cerebro libros, así. tanto entre muchas otras cosas, es que se trata de esa danza entre el cableado duro y lo posible a través del esfuerzo. Bueno, perdón por ser... No, es muy preciso. Entonces, ¿cómo nos sacas de esto? Lo estoy, pero creo que puedes. Me estás cargando mucho. Bueno, intenté hacerlo en este capítulo porque quería seducir al lector con la idea de que esto es algo extremadamente placentero y extremadamente saludable. Y la sensación de ser vulnerable es un atributo muy positivo que no solo infectará tus relaciones románticas, sino que te infectará mentalmente. Las personas creativas son extremadamente vulnerables. Son extremadamente vulnerables a las ideas. Son extremadamente vulnerables al entorno. Y cerrarte en tu propio ego, en ti mismo. Así que el capítulo se llama Escapa de la prisión del ego. Y estás un poco atrapado dentro de ti mismo. Tus pensamientos y deseos es una prisión. Te está encerrando y quieres escapar de alguna manera. Escapas con drogas y porno, pero no logras huir realmente. Quieres poder soltar el yo y salir de esta prisión en la que estás, ¿verdad? Y así es un deseo que todos tenemos. Y así quería enmarcarlo como esta dinámica increíblemente positiva en la que puedes participar y la capacidad de ser vulnerable con otras personas. Abrirte y decir que sí, pueden herirme, pero soy lo suficientemente fuerte para soportarlo. Y si me hieren, aprenderé de eso y me recuperaré. Y sé que eso es un poco ingenuo de mi parte, pero quiero que al menos tengas ese sentimiento porque muchos jóvenes me escriben y dicen, no puedo enamorarme más, no puedo, me incomoda, hace que la pérdida de control sea demasiado, ya Por lo sabes, y tanto, mucho de la eso. indulgencia excesiva Sus en la patrones de pornografía comportamiento están en y crear la este sentido de masturbación, control que etcétera, puedes tener cuando estás como una forma encerrado de dentro de evitar ti el miedo mismo. comprensible sobre las dinámicas interrelacionales. Sí. Así que cuando eres joven, eres idealista, al menos muchos jóvenes lo son, y tienes estos sueños y estas esperanzas. Y dejar ir esta posibilidad que es profundamente placentera y profundamente terapéutica para el ser humano como un animal social es como la forma más alta de interacción que podemos tener. Así que mi estrategia en ese capítulo fue pintar un retrato tan maravilloso de los placeres que te esperan al soltar tus defensas, al soltar todos tus factores de resistencia naturales y abrirte a otras personas. Es una clave no solo para una relación romántica, sino también para el éxito profesional, para la energía mental, para la creatividad, para estar abierto en general, ¿verdad? No creo tener gran impacto, pero ya veremos al publicarse. Pero estoy abogando por ese sentido de abrirse al universo, al cosmos mismo, como una energía que permea el mundo. Y así no quieres la sensación de estar cerrado dentro de tu ego, dentro de ti mismo. Quiero hacer que sientas el dolor de eso porque realmente no sientes el dolor de ello. Te sientes como si fuera cómodo para ti. Pero quiero dejar claro que no es cómodo. Es muy doloroso y te aleja.
de las mejores experiencias de la vida. Tengo esa táctica, mi única otra esperanza. Está en el espíritu del hombre. Así que mucho de esto está siendo causado por las redes sociales, creo, ¿verdad? Y el tipo de gratificación inmediata que podemos obtener de tantas maneras. Y mi esperanza es que los jóvenes se cansen y se sientan disgustados con toda esta desconexión y alienación en sus vidas y que anhelen algo más comunal, más interactivo, más real en oposición a virtual. Y para que el espíritu humano no pueda ser completamente aplastado por la tecnología, etc. Tengo esperanza. Hemos visto estos ciclos en la historia. Gente cerrada y luego una explosión creativa, como en los 60, los 20, o la Europa del 18 con Casanova, donde la seducción alcanzó su cúspide. Así que ha oscilado entre estos momentos en los que los humanos se vuelven increíblemente cerrados, amargados y partidistas. Todo es conflicto y todos son divisivos, etc. Y de repente va en la dirección opuesta. Tengo esperanza Creo que lo en que esa acabas de posibilidad describir y y las conversaciones como esa que surgen de ella un poco a probablemente lo largo tendrán de un ese efecto lazo tremendo. y ver si Creo puedo que es tener algún exactamente lo que efecto. se necesita ahora y ciertamente estaré para amplificar ese mensaje. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y no solo porque estés aquí como invitado en este podcast, sino porque me queda claro que aunque las dinámicas de poder y la seducción están arraigadas en nuestras relaciones humanas desde el principio de los tiempos, hemos llegado a un periodo muy desafiante en nuestra historia. Es un alivio para mí saber qué ha sucedido antes, pero en un contexto muy diferente. Escuchamos mucho sobre el vaivén del péndulo. Alguien, de hecho, Peter Attia, un hermano de médico, dijo en realidad, así que le daremos crédito, dijo, no es un péndulo que oscila de un lado a otro. Ahora es una bola destructora. Así que está oscilando de un lado a otro y causando daños a medida que alcanza sus extremos. Y creo que también espero un momento en el que las personas reconozcan eso. Las injusticias a su alrededor y que se les han hecho a ellos y a otros pero de alguna manera son capaces de trascender eso. Y la palabra que me gustaría destacar allí es la palabra justicia. Me lo señaló alguien a quien respeto mucho que, ya sabes, tener un sentido de justicia es algo maravilloso e importante. Y como humanos es importante para cómo estructuramos la sociedad. Pero creo que muchas de las cosas negativas que vemos hoy en día tienen algo que ver con la disponibilidad lista de la pornografía, alimentos de alta densidad calórica, etcétera, un montón de cosas así. Pero uno de los problemas con las redes sociales, porque tiene sus aspectos positivos, pero uno de los problemas negativos, en mi opinión, es que es un flujo constante de ejemplos de injusticia. Así que todo el día estás viendo cosas así que te enojan y que enojan a otras personas y por diferentes razones. Pero lo que me señalaron es que una de las cosas claves sobre un sentido de injusticia es poder determinar si hay algo que deberías hacer al respecto. Y creo que todos ahora se sienten un poco secuestrados por todas las injusticias que vemos porque sentimos que, bueno, se supone que debemos hacer algo al respecto. Pero puede ser que, aunque no podemos dejar pasar cada injusticia, el ser bombardeados todo el día con cosas que nos molestan esté secuestrando nuestra creatividad. Nos distrae de nuestro fin esencial, impide una vulnerabilidad que llevaría a un amor profundo y más. Así que no creo que se trate solo de los tentadores atractivos de sexo, comida y mirar cuerpos y escuchar voces en las redes sociales. Creo que hay cierta validez en eso, pero también es que simplemente hay amplias oportunidades para caer en las fuerzas de atracción gravitacional de la injusticia. Oh, qué frustrante. ¿Por qué lo hacen? Me pasa, hablo con colegas al entrar sobre, ¿viste esto? Es una locura. ¿Qué ocurre? Están locos. En lugar de pensar en cualquier otra cosa en ese momento. Y trato de sacarme de eso, pero creo que no lo vas a hacer solo, pero creo que jugarás un papel importante en salvarnos de esto, porque la gente necesita verse desde otra perspectiva y entender que esto los aleja de su verdadero ser.
Bueno, mucho de lo que la vida lo moderna tuve. debería implicar es Pero la luego veía capacidad todos los de paquetes ignorar siendo ciertas robados de los cosas. porches de mis vecinos en Oakland. Así que, por ejemplo, no sé si Y luego conoces empecé a esa disfrutar aplicación menos vivir en Nextdoor. Oakland. Y amo la ciudad de Oakland. Ajá. Tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Como niño de East Bay, estudié allí. Y le tengo un amor profundo. Aunque siempre tuvo problemas. Pero ver robos en tu móvil de noche, al despertar,